Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Estamos Estamos en en la la sesión sesión número número 2  2 del del módulo módulo 10. 10. Hasta Hasta ahorita ahorita todavía no todavía se no ha se ha conectado conectado nadie. nadie. Supongo que Que por ahí por ahí andan andan ocupados, ocupados. pero no pasa nada. Algo que Algo que quería quería nada nada más más comentar comentar antes de antes de retirarme y retirarme y ahí ahí para las para las personas personas que que lo lo vean vean posteriormente, posteriormente es que es en que en este este tipo de tipo de ejercicios ejercicios necesitamos necesitamos poner poner mucha mucha atención atención en en la la autoevaluación de autoevaluación de las las cosas. cosas. ¿Sí? ¿A ¿Sí? ¿A qué me qué me refiero? refiero con esto? Ay, perdón, un segundito. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Qué oso? Listo, una disculpa, tuve un problemita con el audio. Algo que me gustaría mucho que todo el mundo tuviera muy presente es que en este tipo de procesos, una de las principales cosas que se tiene que hacer es ser autoanalíticos y autocríticos, ¿sí? Tanto para los ingresos como para los gastos, como para muchas de estas cosas, necesitamos hacer un análisis propio de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos configurando. Entonces, porque me ha tocado, se les puede dar el esquema básico de cómo es que funcionan estas cosas, o sea, cómo funcionan los ingresos, cómo funcionan los gastos, etcétera, etcétera. Pero si la gente realmente no se pone a analizar y a hacer listados a conciencia de las cosas que gastan o las cosas en cómo ingresan y todo esto, la verdad es que este tipo de ejercicios se queda muy débil, se quedan muy por encima. Entonces, algo que sí tenemos que ser bien conscientes es que no va a haber, digo, a menos de que paguen un asesor que esté ahí de tiempo completo, lo cual puede llegar a ser caro, pero no va a haber alguien que les haga todos los detalles si ustedes mismos no proporcionan la información. Incluso me ha tocado a veces en mismas asesorías para algunas personas que no te saben explicar bien cómo funcionan los ingresos o no te detallan bien algunos gastos o hasta que uno les pregunte, investiga más, indaga o va físicamente al local o al negocio a checar las cosas que se hacen, no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que para solventar eso, lo que se tiene que hacer es ser autocríticos y autoanalíticos. Literalmente ponerse en una postura en la que se simule, por decir de alguna manera, que no está uno ahí en el negocio, verlo desde un punto de vista ajeno o lo más como un tercero que se pueda, y desde ahí empezar a evaluar el negocio, o sea, desde un ajeno repasar, a ver, en qué gastan, en qué gastamos, a ver, irse cosa por cosa, uno, dos, tres, cuatro, todo lo que se pueda. Porque luego pasa un síndrome o un efecto que cuando uno está en una operación o uno está metido en una dinámica de trabajo, uno deja de observar cosas. ¿Por qué? Porque te acostumbras, porque las asumes, porque en tu mente pasan a segundo plano por completo, entonces dejas de tomarles importancia. Algunos gastos pequeños o alguna manera de hacer ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante que lo veas desde un tercero y eso es algo, un principio que quería platicarles nada más. Es importante que lo veamos ajeno o si tienen la posibilidad de una persona cercana que los conozca o que conozca su negocio, pedirle ayuda de que, oye, ayúdame a describir, tú qué ves, qué gasto, dame ideas a final de cuentas. Y muchas veces son hasta lógicas hasta cierto punto, entonces sí nos sirven, sí nos ayudan definitivamente el poder saber cómo es que otras personas nos ven, cómo otras personas interpretan nuestros gastos, nuestros ingresos. Claro que a final de cuentas, los que van a saber cómo funcionan las cosas son ustedes, son los mismos dueños, son los emprendedores, son las personas que llevan el día a día del negocio. Entonces, siempre ustedes van a tener como quien dice la última palabra, pero sí es importante hacerlo o tratar de verlo desde una perspectiva de un tercero o acudir efectivamente a un tercero, a una tercera persona que no esté tan metido en su negocio, pero que les tenga la confianza y que conozca lo suficiente de lo que ustedes hacen, cómo son y cómo trabajan, como para poder señalarles algunos aspectos de su negocio. O la tercera opción, pues siempre va a ser contratar a algún asesor especializado, pues para que les haga un diagnóstico lo más completo posible y sabe muchas veces dónde buscar, qué preguntar y cómo preguntar para que ustedes también se den cuenta de las cosas, ¿no? A final de cuentas. Entonces, esto sí es algo que yo quería recargarles, que se me hace muy importante que no mucha gente ve la importancia de la concentración en este tipo de ejercicios, porque muchas veces se hacen listas a la y se va, hacen listados a lo mejor no muy a conciencia y a final de cuentas es importante, ¿no? Es importante el tener siempre esta visión de ver cómo es que estamos haciendo las cosas, lo más analítico posible y lo más certero posible. A final de cuentas los números son fríos, pero son tan fríos como nosotros los interpretemos y como nosotros los hagamos ver.
Entonces, si nosotros mismos no somos autocríticos, no somos objetivos en las cosas que hacemos, pues va a ser muy, 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 muy difícil que se logre hacer algo exacto. Y el chiste de estos ejercicios que estamos haciendo del modelo financiero, de los ingresos y los gastos, el chiste de todo esto es que a final de cuentas les sirva y sea lo más exacto posible. ¿Ok? Entonces, espero que vayan a ver esto, se va a quedar grabado, es un pequeño consejo. Sigo a la orden, que en todos ahí por el Telegram, aunque no sea día de consulta, no hay ningún problema. Escríbanme cualquier duda, lo podemos checar por correo, por un Zoom o lo checamos, ¿sale? Pues muchas gracias y hasta luego.